mucho gusto verles, aunque sea de lejos. Y bueno, ya saben, como la reunión pasada, me gustaría comenzar, antes de entrar a algunas cuestiones específicas de la actividad número 3. Si alguno de ustedes tiene hasta este momento alguna duda con respecto a contenidos o a la estructura de los documentos. No sé si alguien quiera participar. Maestra, ¿puedo comentarlo? Adelante, maestro. Buenas noches. Buenas noches, maestra. Sí, mire, en la pregunta que nos hace es a nivel básico, a nivel secundaria, ¿no? Sí. Pero yo estaba leyendo mucho en el aspecto que tiene que ver las normales, cómo han participado en la elaboración del programa. Tenemos que profundizar ahí en esa parte, porque ellos tienen unos atributos que cada docente debe de tener para impartir las clases, a nivel básico, ¿no? O sea, se busca un perfil tanto del alumno como del docente. ¿Tenemos nosotros que hablar en ese sentido, doctora? No, maestro, mire, yo creo que es conveniente aquí, para evitar el divagar nuevamente en la información, sí enfocarnos en el análisis de los documentos, tratar de retomar la esencia de las competencias docentes en este caso y los perfiles distintos que van manejando, incluso los distintos paradigmas, los distintos modelos, y no enfocarnos, como lo he mencionado desde un principio, en esta parte de educación básica. Si bien es cierto que muchos de estos elementos de exigencias sociales, políticas y educativas hacia los docentes, pues tienden hacia un mismo paradigma, ¿no? Hacia un mismo responder social, que bueno, sin duda hay que analizar conforme a nuestro nivel educativo en el que nos encontramos laborando. Hay que más bien, maestro, qué bueno que hace este comentario, porque sí me gustaría que entráramos más de lleno en los documentos, sin enfocarnos en el nivel al que se está refiriendo, y más bien a vernos como figura docente y todas estas exigencias que están habiendo a nivel social, que bueno, se ven reflejadas definitivamente en las diferentes reformas, e incluso en los modelos, en el nuevo modelo, hablando ya específicamente de él, en lo que pide, ¿no? Como perfil incluso de egreso a los estudiantes, e incluso también perfil docente, que bueno, lo enfocamos ya en competencias docentes que pues también tienen que ver con otros niveles. Entonces, no, maestro, no es necesario profundizar, sobre todo porque muchos de ustedes no tienen esa formación normalista, y sin duda, pues, el tiempo que tenemos para el trabajo de estos documentos, pues no es el suficiente para profundizar en ello. Si uno, y bueno, hablo por una servidora, si uno que es de formación normalista, 4 años no alcanzaron, no fueron suficientes para ir comprendiendo estos cambios e incluso estos atrasos que tenemos a nivel educativo, pues me parece que 2 semanas que tenemos va a ser muchísimo menos tiempo y casi yo diría imposible de tratar de entender esta situación. Entonces, no, maestro, no hay que entrar a profundidad en ello, solamente analizar desde nuestra propia trinchera. Perfecto. Sí, maestra, muchas gracias. Viene aquí una pregunta: cuando comentamos en el foro y damos una réplica, también debemos hablar en tercera persona. Ok, no es necesario, porque aquí nos estamos enfocando ya de manera directa. Estamos dando nuestra opinión, nuestra retroalimentación a nuestros compañeros, y bueno, ya va dirigido en forma personal. Lo que sí les pedí, y bueno, ahorita voy a hacer énfasis en este comentario, es tratar de evitar algunos pleonasmos, algunas repeticiones innecesarias entre nuestros propios comentarios. Y algunos de ellos, ahorita les diré algunos ejemplos, pero el que me acuerdo es cuando mencionamos desde mi muy particular punto de vista, que es algo que usamos ya hasta de manera inconsciente, ¿no? Entonces ahí vamos repitiendo algunas situaciones que, bueno, son más paja en el texto que aportaciones. Entonces son cuestiones que hay que ir trabajando. A veces es como que nuestra forma ya de comunicarnos. Entonces vamos nada más a enfatizar algunas cosas. Maestra Moni, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarla. Yo quisiera tomar, qué bueno que nos dio oportunidad de poder comentar. Quería preguntarles porque nos habla en tres autores que tenemos ahí, tres recuperados, donde estamos hablando de la escuela,
de Frankfurt, estamos hablando de Stuttgart y estamos hablando de Carlos Santiago. A mí, en lo particular, bueno, ya les di una previa vista ahí más o menos, y me llama la atención porque son muy importantes. Aquí, como usted dice, no podemos profundizar la historia que tenemos de los modelos anteriores y que han sido, pues, parte en la cual nuestra educación ha cambiado muchísimo. Me refiero a que en que unas han sido muy buenas, otras han sido copias de otros países, otras han sido establecidas aquí en México, otras han funcionado, otras no han funcionado. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a profundizar un poquito en las lecturas que nos está dando y vamos a aterrizar en el nuevo modelo educativo. Vamos a hacer una pequeña reseña en una cuartilla que usted nos está solicitando, porque ahora se reduce, ahora va a ser una cuartilla. Esa es mi cuestión. Es muy, es muy amplia la información que tenemos, muy interesante, por cierto. A mí la verdad me encantan estas lecturas que nos están mandando. Estoy aprendiendo más allá todavía y pues yo creo que nunca dejamos de aprender. Entonces mi pregunta es, en una cuartilla, ¿vamos a sintetizar parte de estas lecturas? ¿Las tenemos que retomar las tres? ¿Podemos enfatizar en una que nos agrade o que nos recomienda usted? Muchas gracias, maestra Moni. Yo no tengo material. Muchas gracias, maestra. Bueno, si gustan, vamos a adentrarnos. No sé si alguien más tenga algún comentario, maestra Moni, antes de profundizar en la actividad número 3. Si alguien tenga algún comentario respecto a la actividad 2, para no ir dejando baches en el proceso y vayamos nosotros ya también retomando estas observaciones para el siguiente foro, porque también tenemos esa actividad en la sesión número 3. Si me permiten, Moni, no se me olvida, aquí ya la apunté, en breve le contesto. Maestra Alejandra, buenas noches. Hola, buenas noches. A ver, yo nada más, a ver si entiendo de qué se trata el trabajo. Tengo entendido que es enfocarme en el modelo curricular que yo crea que puede orientar el desempeño del docente en el aula. Y en este sentido, tengo que ver también qué estrategias de innovación, a mi parecer y en base a las lecturas, puedo integrar, así como las dificultades del docente que se le van a presentar para poder hacer y llevar a cabo esas estrategias, y por supuesto así como qué necesidades habrá en el futuro, ¿no? En cuestión esto. Yo creo que no es en base a lo que dice la lectura tal cual, porque incluso al final dice una parte que hay, perdón, ¿qué está pasando el del pane? O sea, perdón. Bueno, ya, en la parte final dice que incluso tenemos que plantearlo lo referente a la teoría y a la epistemología de la crítica, en base a toda esta parte, pero creo que el punto medular es el modelo curricular formativo, pero no el del nuevo modelo. No sé si estoy mal. Ok, maestra, muchas gracias. Ahorita nuevamente les comento, retomo estas observaciones ya que entremos de lleno a la sesión 3. Si me permiten rapidísimo nada más, comento algunas situaciones que están aquí en el chat. Dice una pregunta: cuando comentamos en el foro y damos una réplica, también debemos de hablar en tercera persona. Ya lo comenté. El texto de Epistemología del Sur, ¿qué capítulo es conveniente? De hecho ya está en la actividad de la sesión 3, ahorita les comento al respecto. Dice: yo cumplí en tiempo y forma y aún no tengo calificación. De hecho, nadie tiene calificación todavía. En cuanto termine la reunión, unos 20 minutos, subo a plataforma, maestros, para que ya ustedes obtengan su calificación, aunque en muchos de los casos ya existe también una breve retroalimentación, que son elementos muy concretos, pero me parece que en algunos casos sí hago énfasis en la necesidad de sustentar sus argumentos en las diferentes posturas que se van manejando. Esto con la finalidad, recuerden, de darle más fortaleza teórica, de generar realmente un aparato crítico en nuestros trabajos y no quedarnos meramente en la empiria. Entonces sí es indispensable trabajar, o por lo menos hacer mención de los autores que se están manejando en la sesión. Dice el maestro Francisco: a mi juicio personal estamos trabajando mal la herramienta de foros, se abren cadenas, se contestan donde no se debe y por eso las réplicas son complicadas de hacer y se pierde uno.
sobre todo la doctora, la forma de calificar se complica más, ¿no creo? Bueno, definitivamente. Pero recuerdo en nuestra réplica colocábamos el nombre a que van dirigida. La réplica cuando no debe ser así. La réplica debe ser el comentario del maestro en el apartado de responder comentarios. De hecho, puede ser que dentro del mismo foro, y bueno, lo he estado observando, no solamente nosotros comentamos a los compañeros, sino ya hay comentarios previos, y seguramente dentro de la misma cadena que abrió su servidora, pues aparecerá mi comentario en un orden, pues tal vez indistinto, y donde puedo ya hasta perder la noción de dónde está mi retroalimentación. No se preocupe, maestro Francisco, sí, efectivamente de repente nos perdemos un poco en abrir nuevas cadenas, y me encontré aproximadamente con 8 o 9 cadenas que abrieron independientes a la de bienvenida que abrió su servidora. Y bueno, sí es necesario aclararles y solicitarles sobre todo que sean tan amables de mandar sus comentarios a la cadena que abro. De hecho, las menciono también en el siguiente foro, se titulan bienvenida. A partir de ahí, entonces, comenzamos a generar nuestros comentarios y nuestras réplicas. Con respecto a los trabajos, me parecieron muy interesantes, llenos de sustento, muchos tantos también de reflexión, incluso hasta de carácter político, para la reforma educativa. Argumentaron desde las teorías explicativas e interpretativas esta situación de la aplicación de los modelos o del nuevo modelo en particular, como decía la maestra Moni, y de verdad eso habla de que entonces ya estamos teniendo respuesta o este sustento teórico a la realidad que estamos viviendo. Entonces eso es lo importante, maestros, estamos construyendo argumentos, y entonces podemos darnos a la tarea de comenzar a generar mayores argumentos, mayor sustento para nuestra labor, y qué mejor que hablar de nivel doctorado pues tenga esta referencia. Entonces vamos a procurar irle dando forma a los del foro. Repito, es una situación que a veces es difícil de controlar, porque por alguna u otra situación hay quienes aún, a pesar del tiempo que llevamos en plataforma, pues nos es complicado. Entonces hay que entender también un poquito que bueno, a veces dirían por ahí, apretamos en un lugar donde no es y pues ya se publicó ahí, ¿no? Otros tantos también tenían la duda de si había llegado su comentario, porque no se encontraban, o se buscaban entre tantos y no se encontraban. Entonces no se preocupen de eso, me encargo yo. Si en un momento no está el comentario, de inmediato se les informará también por la licenciada Guadalupe, que me parece que lleva un seguimiento muy puntual, envía correo inmediatamente cuando hay una actividad aún no evaluada. Y bueno, eso es importante también, la comunicación entre todos. Entonces, la petición aquí está, maestro Francisco, que publiquemos por favor comentarios y retroalimentaciones en la cadena que abre una servidora, si son tan amables. Creo que debemos hablar con los términos que se dicen, no hay reseñas, son síntesis para no equivocarnos. Efectivamente, de ahí la importancia de las palabras clave, que ahorita también vamos a enfatizar algunas para esta sesión número 3. Ha sido complejo relacionar las lecturas sugeridas en la sesión 2 con la pregunta generadora, en especial sobre las teorías interpretativas y explicativas. ¿Nos podría explicar al respecto? Básicamente, maestros, sin afán de profundizar mucho en la situación, también para evitar tiempos, porque ya leímos, ya hicimos una lectura muy sustanciosa. Entonces, básicamente, teorías explicativas tienen un carácter más objetivo, más rígido, donde trata de buscar esta explicación por medio incluso de considerar al ambiente educativo como un posible experimento. Es decir, toda situación educativa puede ser considerada como modificable si se cambian algunas condiciones. Esas son las teorías explicativas. Teorías interpretativas pues va al entendimiento del ser, y es donde ya considera la personalidad o a la forma del ser docente al tomar en cuenta sus requerimientos, para entonces generar modelos o paradigmas acorde a esa situación que está emergiendo en ese momento o en ese tiempo. No hay más que estos polos que siempre han habido, ¿no? La parte de las ciencias exactas con las ciencias sociales. Entonces va más de la mano en esta parte explicativa, ciencias exactas, teorías interpretativas, ciencias sociales, la parte humana contra la parte racional. Entonces, ¿qué relación podemos encontrar en la educación? Pues que muchas de las reformas están solo consideradas desde el enfoque de un escritorio, donde propongo los cambios, pero no estoy
en contacto con el contexto, con la realidad, e incluso muchas de las reformas o modelos provienen del extranjero y el contexto y necesidades son totalmente diferentes, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, si hablamos de que traigan un modelo de Finlandia a México, empezando ahí por la preparación que solicitan de los maestros, la cantidad de alumnos que manejan, habemos quienes en nuestro contexto laboral trabajamos con más de 60 alumnos, entonces es muy complicado realmente tender a la calidad educativa. Entonces, desde ahí hay que encontrar, por eso le decía al maestro Ricardo hace un momento, es preciso no solamente enfocarnos en si habla de nivel secundario, sino más bien de la figura docente y todos los efectos que trae consigo la presencia de estos cambios curriculares, ¿no? La generación de modelos. Y ahí va un poco a lo que decía la maestra Moni, es una cuestión de ir, tal vez no enfocándonos a un modelo educativo, que si bien es cierto, pues está ahorita en boga, pero sí tratar de ver qué tipo de modelo acorde a nuestras necesidades de mexicanos sería el conveniente trabajar. Y ahí viene la aportación de ustedes. Tal vez no está en el modelo, y de hecho muchos de sus comentarios iban encaminados a que el modelo va midiendo niveles, parámetros, indicadores. De hecho, hay un documento para quienes ya fueron evaluados o seremos evaluados próximamente. Es esta parte de qué es lo que realmente le interesa al sistema educativo o qué quieren las políticas educativas. Y mucho de ello está desconectado con la realidad. Entonces, a partir de ahí hay que analizar y entonces hacer la conexión. Me parece que hay que, pues sí, sentarse a leer y comenzar a entender el porqué de muchas cosas, ¿no? Ahí espero haberle respondido, maestra Luz. Yo cumplí en tiempo y forma, ya me parece que ahí. No se preocupen, en breve tienen sus calificaciones. Doctor, estoy en la bienvenida, espero que estén bien, gracias. Doctor, usted tiene una tarea maratónica, pues tiene más de 120 alumnos, más o menos, no me quejo, me gusta mucho y aparte es de verdad un placer leer sus trabajos, aprendo mucho, Ahí ves el tiempo que destina a la retroalimentación. Muchas gracias, maestra May. Muy interesante su análisis e interpretación. Gracias, súper aclarado. Ok, pues si no hay más, vamos a dar paso al trabajo de la sesión 3. Sobre todo porque también por ahí hay algunos términos que pudieran generar un poco de ruido, que es la sesión de coaching, ¿no? Que para algunos puede ser nuevo, para otros tantos pues ya dominado, pero ahorita vamos a hacer algunas aclaraciones. La sesión 3 se denomina Teoría y Epistemología Crítica. ¿A qué va enfocado? Pues sin duda a que vamos a ir ya proponiendo soluciones. Lo mencionaba yo hace un momento, ya es ir analizando y al retroceder un poquito al trabajo de la sesión 1 que muchos ya personalizaron bajo su estudio de caso y otros tantos prefirieron mantenerse con el estudio de caso de la escuela secundaria, pues va a ser a partir de ahí, del análisis que ya hicimos previo, del análisis de las teorías interpretativa y explicativa, y aunado a ello la parte de la epistemología y la generación de nuevos modelos, es que ya vamos a ir encontrando soluciones. De hecho, ahí se responde una pregunta y ahí voy a contestar, me parece, a la maestra Ale y a la maestra Moni. ¿Qué modelo curricular formativo puede orientar de manera correcta el desempeño de los docentes? No vamos precisamente a trabajar sobre el nuevo modelo educativo. Esa es una referencia. Es considerado como, es lo que a nivel político, a nivel social, a nivel educativo se está solicitando, se trabaje en las escuelas con el énfasis de que, bueno, proviene de un diagnóstico que se hizo con el trabajo de maestros, directivos, padres de familia y estudiantes. Es el referente teórico que tiene el modelo educativo. Sin embargo, esa va a ser, como bien lo dice, una referencia. Es como nuestra guía a lo que se está solicitando, pero nosotros podemos proponer bajo las necesidades que creamos, tienen nuestros estudiantes y nosotros como docentes, esa propuesta. ¿Qué quiere decir? Que entonces en el trabajo 3 vamos a tratar de generar un nuevo paradigma, que tal vez puede ser holístico, sí, porque podemos retomar, hace un rato mencionaban también, ideas que me sirvan, por ejemplo, en su momento de escuela tradicional, otros tantos de escuela crítica, otros tantos de escuela conductista, e ir integrando elementos políticos,
sociales, psicológicos, y pedagógicos, por supuesto, que me lleven a la consecución incluso de un perfil de egreso deseado en México. Nos preguntaremos en el nivel secundaria, no maestros, si no es el nivel en el que trabajo. Si yo estoy en educación superior, educación media superior, me voy a enfocar a cómo desearía yo que fuera la educación en ese nivel y entonces comenzar a generar propuestas. Y bien lo dice aquí, dice un modelo curricular y habla de manera general. Entonces significa que incluso puedo yo decir que bajo ciertas características el estudiante debiera ser así, el padre de familia debiera participar de esta manera, las autoridades educativas, incluidas autoridades de la Secretaría de Educación y directivos, podrían desempeñar su función, incluida supervisión escolar, y nosotros desde el aula, cómo poder ayudar a la satisfacción de esas necesidades sociales. He ahí entonces que vamos a tener que pensar en cómo es lo que queremos, y me parece que no es difícil cuando ya en sus trabajos de esta sesión 2 tuvieron a bien criticar de manera propositiva la realidad educativa. Cuando ya tengo esa posibilidad de criticar con fundamento, maestros, aplica perfectamente la frase de que el conocimiento es poder. Cuando ya tenemos los elementos para sustentar el por qué no es conveniente la reforma educativa, mis respetos. Estamos del otro lado, porque entonces ya nada más no es correcta porque no me gusta, porque yo digo que no es así. Y nos dejamos nada más en el mero boicoteo de las acciones. Si tenemos ya el sustento y el respaldo de generar esta situación de crítica, excelente. Entonces, definitivamente es aquí una sesión fuerte e interesante que nos va a dejar a muchos un gran sabor de boca. Veremos también en las participaciones del foro. Que déjenme decirle, muchas de sus retroalimentaciones, yo pensaba que eran sus mismas aportaciones, ¿no? Tan completas que estaban, e incluso las aportaciones que hacían de documentos o algunos archivos que agregaban, excelente, eso de verdad, no olviden retomarlo para su trabajo. Encontré una de sus aportaciones donde ya hacían referencia a alguno de sus compañeros. Me pareció genial, de hecho manejaban la doctorante o la doctoranda y su nombre de la maestra. Dije, excelente, ¿no? En poco tiempo de verdad ya va a ser posible citarlos a ustedes en algún trabajo, entonces imagínense qué orgullo ir empezando, ¿no? De esta manera. Entonces no olvidemos esa parte. Si es necesario, ¿no? Maestros, ya acuérdense que no es necesario también aquí, perdón la corrección, enfocarnos en una cantidad de palabras. Si es conveniente tal vez por la facilidad de la lectura dejarlo en una cuartilla, pero repito, si es un poquito menos, un poquito más, también no hablamos de que bueno, no hay problema si hace 50 cuartillas, porque efectivamente son más de 120 en el grupo, entonces pues si es un grupo numeroso y bueno, vamos a tratar de ser sintéticos, vamos a dejar las ideas ya más específicas para el trabajo 4, que es ahí donde vamos entonces ahora sí a conjuntar toda la información y donde vamos nosotros a ver verdaderamente la forma en que relacionamos todo. Y ese va a ser un gran reto, tanto para ustedes como para una servidora, porque es ya darle el hilo conductor de la pregunta detonante inicial hacia la propuesta que hacemos como docentes, en activo o en formación, dependiendo de las circunstancias de cada quien, ¿no? Entonces, eso es un compromiso bastante amplio. Dentro de su trabajo se mencionan efectivamente 3 documentos básicos. Uno de ellos, permítanme compartir la plataforma para que todos estemos en sintonía. Vienen aquí los documentos básicos, que son 3, aquí los tienen. Roca González, el aprendizaje del pensamiento sistémico. De hecho, ese es un artículo muy concreto, me parece que son 20 hojas. Esas pues son digeribles, fáciles de atender, y bueno, básicamente también va enfocado a que todo el proceso educativo pues es sistémico, ¿no? Sistemático, lleva un orden, lleva una secuencia y al final de cuentas tendemos también a responder a necesidades sociales. El siguiente también es un artículo también muy digerible, son pocas hojas, me parece que ahí son de 50 aproximadamente, no recuerdo con exactitud,
Pero viene el más denso, que es la epistemología del sur, que es un libro. Ahí yo les sugiero el capítulo 1, de hecho si checan aquí está marcado, ¿no? Y el capítulo 1, bueno, básicamente nos va a tratar de algunas teorías más allá de la posmodernidad. Es decir, es como un avance hacia lo que nosotros vamos a generar en este documento. El ir más allá del momento histórico, político, social en el que nos encontramos y generar acciones que puedan dejar pues una satisfacción real en el docente, no meramente por cumplimiento administrativo, ¿no? En muchos de los casos, sino efectivamente ya sentir ese compromiso académico con nuestros estudiantes. Son los 3 documentos sugeridos. ¿Podemos ocupar más? Sí, ya saben que esto es abierto, mientras más fundamento tengamos es mucho mejor. Sin duda alguna, ustedes han compartido documentos muy interesantes y pues que han fortalecido sus argumentos, entonces es posible. Lo que sí les pediría, y ese sí es una solicitud muy especial, es que sí por lo menos ojemos estos documentos, por lo menos los rescatemos de manera parafraseada si ustedes gustan, sobre todo, repito, para darle esta fuerza argumentativa a nuestros documentos. A veces nos quedamos en la empiria y, repito, estar en un nivel doctorado ya implica el conocer más teoría para tener este sustento. Entonces, sí, por favor, que esté por lo menos uno de esos documentos. Ya la maestra Moni tenemos que leerlos todos. No es necesario, pero sí por lo menos que sepamos de qué tratan, o que nos demos una idea, o que tomemos uno de ellos como referencia y sobre él trabajemos, aunado a lo que ya hemos venido trabajando. Entonces, ya no nada más son 3 libros, ya ustedes tendrán en su referencia aproximadamente unos 9 libros, ¿no? 9 documentos, no libros, documentos. Entonces, adelante. No se puede descargar. Ok, el maestro Marco me dice que no se puede descargar este documento. De hecho, en el link, permítanme nuevamente, para checar si hay algún problema con la plataforma. Permítanme checarlo, por favor. Ahí está, apreté en el link y aquí está, mire maestro. Entonces aquí se descarga y está tardando un poquito, pero no hay ningún problema. Si tiene algún problema, aquí está, mire, algún problema en descargarlo, vuelvo a publicar el link para que no tengan problemas, ¿sí? Entonces aquí las páginas que tienen que leer, maestros, son de la página 14 a la 59. Ese es el capítulo 1. Si ustedes dicen, bueno, con las primeras 3 hojas que yo lea ya tengo referencia importante, ya me doy a la tarea de buscar algo más, adelante, ya cada quien va encontrando sus estrategias de trabajo, ¿sí? Me dice aquí, maestra, ¿podemos hablar fuera del estudio de caso referente a nuestro contexto? Saben que desde el principio les dije, tienen la apertura total de abordar su contexto, siempre y cuando ocupemos las referencias que vamos manejando. Solo se puede revisar en la plataforma. Ya. Se refieren a descargar. Ok, voy a checar la posibilidad de que ustedes puedan descargarlo en su computadora. Tal vez se refieren a que sin internet no podrían trabajar en él. Entonces, checo en breve, en cuanto termine la reunión, si es posible tenerlo bajo otro link. Si no, les pido también de favor que chequen, por favor, la curación de contenidos y ahí vienen también las posibilidades de descarga. Entonces, yo ya los descargué. Gracias, maestra Carolina, por compartirles la información. Ok, muchas gracias. Finalmente, maestro, ¿qué es lo que se pretende para ahorita pasar a generalidades? Analizar o generar más bien a través del análisis del nuevo modelo educativo y de más que han existido, si nos vamos allá a los enfoques que hemos venido trabajando, generar un modelo curricular, o más que un modelo curricular, ¿cómo sería ese modelo curricular? A través, decían la maestra, efectivamente, estrategias de innovación, ese papel que tiene el docente en la generación de nuevas acciones en el aula, y sin duda alguna, usar la epistemología. ¿Qué es la epistemología? Bueno, ¿cómo vamos a generar ese conocimiento, no? El origen del conocimiento, el origen del saber, el determinar de qué manera yo voy a lograr eso que pretendo. Y bueno, ahí está la labor difícil, ¿no? Porque sí, va muy separado en muchas ocasiones qué es lo que quiero y dista mucho de cómo le voy a hacer.
ahí viene lo difícil. Entonces, si ustedes encuentran esta relación directa, excelente, estamos también del otro lado. Me parece ahí, voy a dar algunas generalidades, maestros, que sí, espero las tomen en cuenta también para ahorita pasar al tema de la sesión de coaching que viene establecido dentro de sus actividades a realizar. Les pediría que sí usemos esta pregunta de qué modelo curricular puede fomentar este buen desempeño de los docentes como base. No olvidemos de vista la pregunta detonante. Acuérdense que era qué efectos tienen en el docente estos cambios curriculares. Acuérdense que todo esto va enfocado a la figura docente, ¿no? Y cómo todas estas realidades, desde diversos ámbitos, lo están impactando en su actuar. A partir de ahí, entonces, ¿qué propongo? ¿Sí? Ahí van conectadas las preguntas. Con eso, maestros, quisiera entonces comentar lo siguiente. Yo les pediría que procuremos en el comentario dar nuestro argumento en forma de escrito, en forma de texto, es decir, si digo renglón seguido tal vez cometería un error sintáctico, pero sí es en forma de párrafos, ¿sí? Algunos de nosotros hemos hecho como contestación de cuestionario y de hecho lo comenté en la sesión pasada. Démosle un poco más de fluidez al argumento y vayamos conectando las ideas, que no se vean divorciadas, que de alguna manera esta parte también va generándose en nuestra mente una falta de conexión entre las ideas y al final cuando vamos a estructurar nuestro trabajo 4 nos vamos a encontrar con gran conflicto porque vamos a decir, ¿y esto dónde lo meto? ¿No? ¿O cómo acomodo esto? Entonces yo les sugeriría que las preguntas las dejemos nada más ahí en el escritorio como un guión, vayamos dándole fluidez y vayamos conectándolas en nuestra misma redacción. Es una petición especial para también hacer más fluido el asunto. Les sugiero, por tanto, también ir retomando, decía yo al principio, la parte sociológica, la parte pedagógica y en algunos de los casos ya están considerando hasta la parte psicológica. Mencionan a Vygotsky, mencionan a Piaget, que bueno, tienen mucha referencia con el modelo Meta, quienes estamos en educación media superior, sabremos que es el modelo anterior y que mucho se hablaba del constructivismo, ¿no? Y mucho pesa el nombre de Piaget y Vygotsky en esta corriente. Entonces, y considerar esta parte. Conceptos básicos, maestros, no olvidemos el concepto de paradigma, concepto de modelo educativo, modelo curricular y también retomemos la presencia de algunas de las teorías. Si ustedes ya decidieron tomar postura por alguna de ellas o van generando un modelo holístico que integre a varias de ellas, excelente, hay que mencionarlas para que también sepamos en qué línea estamos trabajando. Ya mencioné lo de citar los documentos, es preciso. Algunos manejaban en el foro una excelente presencia de teóricos, pero faltaban las citas, maestros. Entonces, hay algunos momentos en el que es válido parafrasear, pero en otras ocasiones parece que oímos al autor. Entonces, para darle crédito, y ustedes lo entenderán, si es que algunos ya también en la actualidad ya tienen publicaciones, pues sabrán que, pues por respeto también a los autores, es preciso citarles, ¿no? Su obra. Entonces, yo les sugiero que sí hablemos de la experiencia, sí retomemos esta parte, pero no olvidemos citar. Por favor, de hecho ahorita les voy a compartir una síntesis de las citas más comunes que usamos para que veamos si vamos bien o nos detenemos en algunos detalles, ¿vale? Entonces, ahí está, cuidar ortografía, yo insisto, es preciso, si tienen tiempo, tampoco es obligatorio, denle a leer su documento a alguien más para que cheque ortografía, a veces hasta redacción. En ocasiones construimos en la computadora, acabamos, damos punto final y vamos, enviamos, ¿no? Y no nos damos a la tarea de revisar si realmente estructure bien, si cuidé la extensión de los párrafos. No olviden que lo ideal es entre 5 a 7 párrafos para que no se vea muy extenso. Ya incluso recuerdo un comentario del maestro Juan que decía, maestra, una sugerencia, ¿no? Y comentaba a una de sus compañeras, cuidar la extensión de los párrafos. Y dije, ay, perfecto, ¿no? Ya por lo menos un granito de arena quedó. Es por cuestión también de presentación de los documentos, maestros, y para que no se nos complique en el trabajo final. A través de esto, entonces, voy a comentarles, a mostrarles, si me permiten, esto de las citas.
Y miren, aquí está básicamente, espero se vea bien. ¿Sí alcanzan a ver la pantalla de Word? Sí, ok, aquí está, miren maestros, rapidísimo. Hay varios tipos de citas que ocupamos. Las que he observado con mayor frecuencia son las siguientes. Cuando citamos la idea textual de un autor, se ponen comillas, aquí la coloco de color azul. En toda la idea que nosotros coloquemos, de hecho, lo ideal en este tipo de citas dentro del texto son 4, máximo 5 renglones. Cuando excede los 5 renglones, ahorita les voy a mostrar una diferente, se cita diferente, ¿sí? Entonces, cierro comillas, coloco paréntesis, escribo apellido, primer apellido del autor, coma, año, coma, p, punto y pongo la página, ¿sí? Algunos también hacen esto, por ejemplo, p, 2 puntos, 202, el número de páginas. También es válido. APA de hecho sugiere estas dos posibilidades, es viable, ¿sí? Entonces ahí están estas dos maneras. Esta es de las citas más comunes. Cuando yo quiero citar a pie de página, esta ya es un poco obsoleta en formato APA, sobre todo en la última edición, pero es viable cuando nosotros decidimos ocupar una idea, un concepto o una situación que no quede claro dentro del mismo texto y que decidamos colocar ahí por medio de las citas automáticas que se dan en Word, y viene acá, si se dan cuenta, a pie de página. Yo quiero aquí citar qué es ética nicomaquia, entonces doy el 1 y aquí menciono qué es, ¿no? Escrito, este libro fue escrito, y comienzo a hacer una aportación adicional a lo que viene aquí en el texto, porque tal vez si lo coloco aquí se pierde el sentido de lo que yo quiero. Si se dan cuenta, aparece automáticamente qué es, ¿no? Que por cierto, no le hagan caso mucho a la fuente, porque Wikipedia, maestros, a estas alturas es una fuente poco confiable, ¿no? Entonces, evitemos esa parte. Y fíjense, ahí cito a pie de página y enseguida continúo con otra cita. Nuevamente, si ustedes, maestros, toman una cita y antes de comenzar lo que están citando, existe una parte de texto, es decir, no empieza con mayúsculas, en este caso, bueno, porque es un nombre, ¿no? Aristóteles. Pero si no empieza con mayúsculas, coloco puntos suspensivos, porque significa que hay una idea antes de. Y entonces cierro comillas y nuevamente coloco apellido, año y página. ¿Sale? Esa es una siguiente. Hay otra posibilidad. Aquí viene, maestros. Cuando mi cita textual excede los 5 renglones, entonces voy a hacer esto. Si ustedes checan, mi texto está en Arial 12. Cuando yo voy a citar más de 5 renglones, coloco mi nota o mi cita en Arial 10, ¿sí? Comúnmente es en el 10. Voy a colocar, como dice Martínez, y después del apellido pongo el año, y entonces, aquí checan, doy una separación con el espaciador, permítanme un tantito, sombreo el texto, doy un clic en el espaciador que está a su teclado a mano izquierda, y entonces así queda. Si checan, no hay comillas, todo esto es textual, y al final coloco la página, ¿sí? Esa es una manera, pero chequen, hay muchos que han usado este tipo de citas y me la colocan del mismo tamaño que el texto general. Entonces sí hay que bajarle el tamaño de la letra para que se especifique que la cita se está trabajando de manera correcta. Y una más. Viene aquí, bueno, también esta parte tiene que ver con que si copio una cita textual, si hay un texto que le continúe a esa idea, coloco puntos suspensivos también, si no es que fue punto final, igual ahí acabó la idea del libro, entonces ahí acaba. Y se dan cuenta, el punto no va ahí, ¿sí? Si yo sigo el texto, aunque en mi libro venga punto aquí, si yo todavía tengo una idea así, lo ideal entonces es puntos suspensivos, porque entonces ahí cortaría mi idea y no, sigue aquí con un comentario, ¿sí? ¿Cómo colocar las referencias al final del texto? Únicamente es primer apellido, segundo apellido, coma, nombre, punto, todos van separados por puntos, maestros, punto al año entre paréntesis, punto, el título del libro o del documento, cómo desarrollar la inteligencia emocional infantil, en cursivas, algunos más también las ponen en negritas, también es válido, país y editorial. ¿Sí? Esta es la manera de
que ustedes pueden citar. Entonces, no es algo complicado. De repente, hablar de citas nos parece pues más pesado, pero créanme que ya después va a ser costumbre y va a ser más sencillo ya citar, ¿no? Entonces, así no se preocupen, es cuestión nada más de irlo intentando. ¿Puede repetir los conceptos? Claro que sí, dijimos que son paradigmas, teorías, modelos y los tipos de teorías. En este caso, cada uno ya decidirá cuál es de aplicabilidad en su discurso. Sí, doctora, a favor de compartirnos el documento. Claro que sí, es un documento muy sencillo y créanme que en su documento APA que tienen en plataforma también está muy sencillo de entender. Nada, es cuestión de que nos demos tiempo. ¿Pueden por favor compartir el ejemplo? Ahorita yo lo comparto en plataforma, si gustan, y ya si ustedes tienen su grupo de WhatsApp, pues con mucho gusto ahí lo pueden también compartir sin problema. Básicamente son esas situaciones, maestros. Ahora, hay una observación que menciona dentro de la plataforma, que es la sesión de coaching. Yo colocaba dentro de las observaciones de la sesión de esta semana que solamente se trabajarían, en caso de ser necesario, las sesiones de coaching con los maestros que hayan obtenido de 9 hacia abajo. Permítanme generar acá. Aquí está, miren. Por aquí está. Por otra parte, se llevará a cabo la sesión de coaching opcional únicamente para estudiantes que hayan obtenido menos de 9 de calificación en el trabajo 1. Esto, ¿a qué atiende? A que, bueno, no nos saturemos de trabajo, ni ustedes ni yo, porque, bueno, ustedes saben que es complicado hacer una sesión de Zoom con muchos de ustedes al mismo tiempo. Imagínense individual, ¿no? Entonces, tendríamos tal vez que vernos cada 3 minutos de aquí a la siguiente sesión para que podamos acabar, porque si no, no acabamos. Entonces, ya en el trabajo 1 les hice algunas observaciones. De hecho, si tienen 9.8, de 9.5, 9.8, 10 de calificación en su trabajo, a reserva de las observaciones que les hice y en algunos casos detalles muy simples que se pueden corregir en un ratito, no hay necesidad de tener una reunión independiente. Me parece que también uno de los elementos que podríamos atender para solventar algunas dudas que ustedes tengan con respecto a la generación de su trabajo puede ser mensajería instantánea, que eso, bueno, he procurado contestarles lo más rápido que he podido. A veces estoy conectada y luego les contesto, porque es lo primero que yo atiendo. Por eso les decía, más que en el foro del docente o en la sección de cafetería, a mí me es más viable y más rápido contestarles por mensaje. Si ahí tienen alguna duda particular con respecto a cómo voy en mi documento, si puedo revisar algo más específico, que repito, no hay muchos detalles que atender, esa es la ventaja que tenemos como grupo. Pero si existiera, yo les sugeriría que entonces fueran tan amables de contactarme a partir de mañana por mensaje, y entonces acordemos, si es necesario, si el trabajo fuera en exceso, carente de elementos, entonces sí es necesario trabajar vía Zoom y ya con ejemplos específicos. Si no hay esa situación, miren, lo ideal es que se pongan a trabajar ustedes bajo su documento y se comience a generar ya la construcción de su propuesta. Es decir, no tener fugas de tiempo en situaciones que, ¿cómo se cita? Bueno, les voy a colocar el documento. ¿Qué elementos son indispensables? Les coloco para también facilitarles a ustedes, maestros, la tarea. Entonces, yo ponía 9 porque, bueno, realmente también si hablamos de un 9, no es una calificación mala, pero sí hay elementos que atender, sobre todo de las referencias que vamos ocupando. Nada más, no hay mayor problema en cuanto a contenido o profundidad. Al fondo del escrito no hay mucho problema, a menos que de plano se sacan del contexto y me hablen de otra cosa, que sí se ha dado el caso. Digo, ¿en qué materia estamos, no? Ahí sí como que me pongo celosa y entonces sí les digo, ¿qué pasó? Hasta en mi nombre les repito, ¿no? Porque luego hasta en las portadas hay nombres que ni son. Me digo, bueno, mucho gusto, me presento y ya rompemos el hielo. Entonces, es esta parte, maestros, para evitar que sí sea esta parte de saturarnos con más trabajo. ¿Sí? Si de por sí sé también que puede ser complicado que nos estemos viendo hasta ahora para muchos, pues yo creo que no sería muy necesario comenzar a generar otros espacios más, ¿no?
Entonces, repito, a menos que lo consideren, un mensaje, por favor, vía plataforma, para que pueda yo atenderles a la brevedad sus necesidades. Entonces, si ustedes se dan cuenta también en su escala, la sesión de coaching no es ponderable. Entonces, no se me preocupen, maestra, no tuvimos la sesión, no hay ningún problema, ¿sí? Aquí lo ponderable realmente va a ser su aportación al foro. Ya hablamos de algunas especificaciones, entonces no creo que haya mayor dificultad. No sé si alguien tenga alguna duda. Hasta aquí, maestros. Sí, exacto, me refería al mensaje instantáneo en plataforma. Ok, dice aquí, en el documento que APA no se observan así los ejemplos. Ok, de hecho este documento que elaboré es algo como que más sencillo para que ustedes digan, si esté así, voy a manejarlo de esta manera y no nos compliquemos. A veces el ir entendiendo un poco APA lleva tiempo, no es cuestión de 1 o 2 sesiones, lleva tiempo, sobre todo practicarlo, porque si estamos ajenos mucho en ello, es muy difícil, ¿no? Entonces, creo que no hay más. ¿Algún comentario, maestros? Me parece que de manera general ya he comentado las situaciones que hay que atender. Nuevamente les pido, seamos conocedores de la teoría que se propone, respetemos también las aportaciones de los compañeros, procuremos respetar también el espacio de apertura del foro, ya está ahí publicado. Ya si alguno de ustedes incluso tiene alguna duda respecto a si fue enviado su trabajo, mándenme un mensaje, también les reviso sus comentarios y les envío mensaje inmediatamente de no se preocupe o definitivamente no está publicado, para que a la brevedad ustedes puedan hacerlo. Creo que hemos tenido buena comunicación y sí, exactamente, maestro Guillermo, aún faltan por calificar. De hecho, nadie tiene calificación. Les repito, en un ratito voy a comenzar a subir ya evaluaciones. Ya las tengo por aquí. No es por presumir, pero miren a ver si alcanzan a ver sus evaluaciones. Por aquí están, ¿no? Creo que se ve en negro, pero por ahí están mis letritas para que vean que sí hago mi tarea. Entonces, de hecho ni se ven porque son tan chiquitos que solamente creo que yo lo alcanzo a ver de aquí cerquita, ¿no? Entonces... Yo sí alcancé a ver mi 10, doctora. Perfecto, maestro. No me comprometa, no me comprometa. Muy bien, maestro, yo creo que sí, no lo dudo. ¿Alguien más? Maestros, ¿tienen alguna pregunta sobre todo esta sesión que viene? Ya estamos, casi tenemos ya un paso fuera de la materia. Vamos muy bien, insisto, estoy muy a gusto con ustedes, muy contenta. El trabajo no se hace pesado, sobre todo por el compromiso que observo en ustedes, y créanme que vamos a concluir, como yo lo dije en la sesión pasada aquí, a rajarse a su pueblo, y me parece que ninguno lo ha hecho. Eso habla muy bien, y que no lo van a hacer por todo el proceso que les falta. Entonces, me da mucho gusto estar a sus órdenes, seguimos en contacto. Cualquier duda, por favor, con toda la confianza, repito, por más sencilla que sea, o a veces hasta digan, híjole, creo que ya lo explicó, pero no entendí. No importa, maestros, más vale preguntar que quedarse con la duda. Y el rato se hace más grande y hasta un problema, ¿no? Entonces, por favor, pregúntenme. Muchas gracias por sus comentarios. De verdad, ustedes son mi motivación, y lo importante es apoyarnos entre todos. Creo que es un trabajo en equipo y esa es la finalidad, que todos terminemos de manera satisfactoria el proceso, ¿sí? Si existe, y voy a hacer énfasis en esto, si existe alguna situación de carácter personal que pudiera darse en el transcurso de estos días, si es conveniente, y bueno, quiero hacer el comentario general, es preciso reportarlo con la licenciada Guadalupe para que ella tenga conocimiento de esto. Ninguno de nosotros estamos exentos a alguna contingencia. Entonces, sí, créanme que también cuentan con el apoyo cuando hay una situación especial. Creo que somos seres humanos, todos podemos tener en su momento alguna dificultad o incluso equivocarnos, ¿no? También es válido reconocer que hay errores, y bueno, también cuenten con el apoyo si es que lo requieran. ¿Sí, maestros? Entonces, tengan la seguridad de que no están solos. Vamos juntos y así vamos a terminar. Juntos. Gracias, maestra Lili. Muy bien, muchas gracias. Si no hay ningún comentario, maestros,
pues sería todo, los dejo para que se vayan a trabajar, ¿no es cierto? Ya descansen, no hagan las actividades que ustedes consideren. Me dio mucho gusto verles, repito, aunque sea de manera virtual, escucharles algunos más. Y bueno, que tengan excelente noche, maestros, y estamos al pendiente para ya dar el paso semifinal a este proceso, ¿no? Entonces, Doctora. Dígame, maestro. ¿Sí me ve usted? No lo veo, nada más veo como un montón de números. Puros numerillos, ¿verdad? Bueno, eso que soy clon de Luis Miguel. Dale, pues, nos vemos. Oye, maestro, nada me va a dejar con la curiosidad a la otra. Ándale, pues. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos, que descansen. Buenas noches. Gracias. Maestro Moni, muchas gracias, doctora, muchas gracias. Hasta Gracias, luego. doctora. Gracias.